Estudiante, muy buenos días, darles nuevamente la cordial bienvenida. El día de hoy, siguiendo pues las clases del Imperio de los Incas, hoy día vamos a hablar la organización política y social del Imperio Incaico. Y decía, antes de empezar a grabar, cómo nosotros vamos a poder entender cuáles fueron los secretos, las estrategias para que este gran imperio de los incas pudo estar tan bien organizado, ¿no? Definitivamente hubo un momento en que se empezaron a resquebrajar las bases de este imperio, pero dado un momento pues en que fue una gloria el imperio de los incas. Y eso vamos a conversar, chicos, el día de hoy. Entonces vamos a compartir el material. Ustedes también ya tienen el material, estudiantes, seguramente ya lo han descargado también. Muy bien. Ay, qué gracioso. Entonces, vamos a continuar acá. Ya. Muy bien. Organización administrativa y social del Imperio de los Incas. ¿No? Recordemos, mis queridos estudiantes, que nosotros pues descendemos de este gran imperio de los incas. Los incas dispusieron de una eficiente estructura administrativa que les permitió mantener la unidad de todo el Tahuantinsuyo y atender las necesidades de los diferentes pueblos y regiones del imperio. El tipo de administración poblacional que ellos utilizaron fue la decimal, ¿no? Familia de 10. Por cada familia de 10 ellos iban sumando. El control de la población se efectúa a través de los censos, ¿no? Los censos se hacían también a través de estos grupos, familia de 10, familias de 50, familia de 100, familia de 500, familia de 1000, familia de 5000 y familia de 10.000. Ese fue el secreto de la organización, mis queridos estudiantes. Y al mando de cada grupo había definitivamente un representante. ¿Ya? Y hoy día lo vamos a ver paso a paso. ¿Y por qué estaban tan bien controlados? Uno, para que ellos puedan pagar los servicios que ellos pagaban, porque no era en pago de dinero. Recuerden que los hombres del imperio de los incas no tributaban con dinero, tributaban con la fuerza de su trabajo, ¿no? Cada cierto tiempo ellos tenían que ir a trabajar a las tierras del Inca, con los cuales pues la familia del Inca y el Inca podía sostenerse, cabe decir alimentarse, ¿no? También iban a trabajar en las tierras del sol, que eran las tierras de los sacerdotes y del ejército, pues que definitivamente no podía trabajar porque estaba expandiendo los grandes territorios del imperio de los incas, ¿no? Entonces, aparte de ello, el hombre común y corriente, el Hatun Runa, tenía pues que trabajar también para su familia y había un tiempo en que trabajaban haciendo las grandes obras del imperio incaico, ¿no? Obras maravillosas que a la llegada de los españoles, dice que los escribanos le escribían al rey, hemos llegado a un lugar maravilloso, dice, mucho más precioso, mucho más grande, mucho más rico que cualquier imperio de Europa, dice. No se ve pobreza por ningún lado. Eran las expresiones de los españoles, mis queridos estudiantes, no la mía, porque no estuve ahí. Entonces yo solamente me imagino pues esos templos maravillosos, porque hoy día nos sorprendemos de visitar el Coricancha, el Sacsayhuamán, el Machu Picchu, no por algo es una de las maravillas del mundo, ¿no? Y todos los turistas del mundo la visitan. Entonces, eminentemente, mis queridos estudiantes, nosotros descendemos, ¿ya? De este imperio tan maravilloso, de estos hombres tan inteligentes. Y por ello el peruano de hoy es un hombre inteligente, un hombre muy creativo y hace muchas cosas para poder vivir, ¿no? Solo que le falta todavía creer que puede lograr más cosas. Yo creo que ese es el problema, porque el peruano es muy capaz, es muy inteligente. Ustedes son capaces, son inteligentes de lograr muchas cosas en la vida. Muy bien. Pasamos seguimos con el tema de historia y este sistema decimal inca era muy rígida en la administración de las familias. Venía con fines políticos y económicos y tuvo como base pues el sistema decimal, ¿no? Los primeros grupos pequeños los elegía la comunidad, el dirigente, por ejemplo, el curaca, que era el dirigente de un ayo, familias de 100, hasta que llegaban a los 1000. A partir de los 1000, entonces recién el Inca colocaba a sus personas de muy alta confianza, o también de 5000
y al uno, ¿no? Muchos unos, por ejemplo, que dirigían 1000 familias, 10.000 familias, iban a conformar un suyo. También lo vamos a ver en un esquema más adelante. Organización de las familias. La organización familiar del Tahuantinsuyo fue de tipo decimal. Se dividió en grupo en base a 10 familias, con la finalidad de saber la cantidad de las personas que existían en este grupo, conocer sus necesidades, también para distribuirle las tierras y sus productos, ¿no? Imagínense que en una gran sequía, estas poblaciones tenían que recibir alimentos que el Inca les iba a otorgar, para que cuando ya produjesen nuevamente, ellos devolviesen los alimentos, ¿no? A mí me parece maravilloso esta forma de trabajo. Hoy, con toda la tecnología, la ciencia, la capacidad, el hombre ya está recorriendo los espacios interestelares, ¿no? Hemos descubierto lo importante que son los planetas interiores, los planetas enanos, y no podemos resolver un simple tema de una población cuando sufre un maremoto, un terremoto, sequías. Las familias se mueren de hambre y nosotros bien en nuestras casas y las autoridades no hacen nada por ayudar. Qué increíble, ¿no? Hemos desarrollado tanto y no hemos desarrollado la parte humana. Muy bien. El uno. Varios unos formaban el suyo, siendo jefe el Suyuyuc Apu. 4 suyos constituían el imperio incaico, cuyos nombres fueron el Antisuyo, el Collasuyo, el Chinchay suyo. ¿Ya? Entonces, el sistema decimal fue en base a familias de 10. Eso es lo que tenemos que saber. Segundo, que varios unos formaban un suyo, ¿ya? Siendo el jefe el Suyuyuc Apu. Y 4 suyos conformaban el imperio de los incas. ¿Qué es esto? Lo vamos a explicar ahora, paso a paso, mucho más fácil, ¿ya? Chicos, los jefes de las familias, ya cada uno de los jefes de familia se constituía en autoridad, por lo que recibía del Zapac Inca beneficios en productos y personas. Eran los jefes de las familias. Y la elección de los jefes familiares, existía un doble sistema de nombramiento. Cuando eran grupos grandes de 10.000, 5.000 y de 1.000, se escogía el Inca. La elección le pertenecía al Inca. Y cuando eran menos de, de 500 familias, de 100, de 50, entonces todo esto los escogía pues la comunidad, el grupo, ¿no? La elección era democrática y se elegía por año. Al año nuevamente había que elegir para que se pueda gobernar de esta manera. Muy bien. Llegando acá, ahora sí vamos a poder entender todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Por ejemplo, el que dirigía una familia se llamaba Pisca, ¿ya? Una familia se llamaba Pisca. El que dirigía 10 familias se llamaba Chunca. Chunca, acuérdense, ¿ya? El que dirigía 50 familias se llamaba Pisca Chunca, ¿ya? El que dirigía 100 familias se llamaba Pachaca. 100 familias, Pachaca. 500 familias, Pisca, Pachaca. ¿Ya? Y aquí vamos a aprender un poco a contar en quechua para poder recordar, porque si no, ustedes se van a olvidar, como yo también. Yo decía, ¿y ahora cómo me voy a acordar de esto? Y aprendí una cosa muy bonita. Miren acá. Vamos a contar hasta 10 en quechua, que es el idioma nativo, y ahora sí no nos vamos a olvidar. Miren acá, chicos, las manitos, ¿ya? Huk, Iskay, Kimsa, Tawa. Tawa. 4 es Tawa. ¿Se acuerdan? Tahuantinsuyo. Viene de 4. 4 suyos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos suyos conformaron el gran imperio de los incas? 4. Entonces la palabra quechua es Tawa. Huk, Iskay, Kimsa, Tawa. 4 suyos, Tahuantinsuyo. Palabra quechua. Tawa 4. 4 suyos. Tahuantinsuyo. Eso fue el nombre que se dio al gran imperio de los incas. ¿Qué significa eso, mis? Ustedes me dirán. Que el Inca dividió el imperio, el territorio del imperio, que por cierto era enorme porque llegaba por el sur hasta Chile y hasta el noroeste de Argentina. Ahí llegó el imperio de los incas.
en su extensión. Y todo el Perú hasta Ecuador y pasando Ecuador hasta el río Pasto en Colombia. Entonces, a la pregunta Missy, ¿cuántos países conformaron el imperio de los incas? Empezamos por el sur, Argentina, pero no toda la Argentina, una parte, el noroeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Esos fueron los países que conformaron el gran imperio de los incas. Muy bien, como era tan grande, el inca no podía, el inca vivía en el Cusco. Y desde ahí tenía que él gobernar para este gran imperio. Entonces, él dividió su imperio en 4 territorios. El Collasuyo, el Antisuyo, el Chinchaysuyo y el Cotisuyo. 4. Y en cada suyo, él nombró, porque él nombraba a una persona de su entera confianza. ¿Quién era esta persona? Era uno de estos hijos de nobles que se había educado en los Yachaywasi. ¿Se acuerdan en la clase que hablamos sobre la educación fue elitista, la educación fue para la clase noble, no era para el pobre? El pobre, ¿cómo se educaba? Recuerdan, el papá agricultor educaba al hijo, le enseñaba en la práctica. Mira, hijo, así se siembra, así se cosecha, el niño aprendía en el día a día. El papá que hacía cerámica enseñaba al hijo haciendo. Mira, hijito, así se hace, coge el molde, etcétera, etcétera. Le iba enseñando en la práctica. El papá que se dedicaba a la metalurgia, cabe decir, a hacer vasos de oro, a hacer máscaras de oro, orejeras de oro, todo lo que el Inca se ponía, porque recuerden que el Inca no sabía el valor del oro. Lo utilizaban de manera utilitaria. Ni si eso qué cosa es, como adorno. Una máscara de oro, una orejera de oro, un brazalete de oro, ¿no? Ellos se ponían en las piernas también, todo era oro, pues, ¿no? Oro y plata. Entonces, ellos lo hacían de manera utilitaria, como un adorno. ¿Por qué? Porque el oro brilla. El sol cuando sale refleja el oro y brilla. Y el Inca era el hijo del dios sol. En tanto, él tenía que brillar, pues, ¿no? Los grandes señores tenían que brillar. Y el pueblo cuando pasaban, pues los miraban asombrados. Pero ellos no tenían idea de lo que costaba el oro, ¿no? La riqueza del indio, del Inca, perdón, mis queridos estudiantes del Inca, se basó en la agricultura, en la cantidad que los campos produjeran. Esa era la riqueza del Inca, ¿no? Muy bien, y seguimos entonces, ¿no? Entonces, este Inca dividió su imperio en 4. Y entonces a estos jovencitos que habían sido educados en el Yachaguasi, que por cierto eran un montón, porque recuerden que el Inca se podía casar con muchas mujeres y llegó a tener hasta 200 hijos. El caso de Huayna Cápac, por ejemplo. Entonces, más de sus hermanos que él tenía eran educados en el Yachaguasi, preparados para la administración del imperio de los incas. Ellos eran los que tenían estos cargos grandes. Eran personas de entera confianza del Inca. Así como el Tucurricuy, el que ojos que todo lo ve, así como el Apunchi, que era el gobernador, ¿no? Así como el Amauta, que era el maestro, el hombre culto, para que le enseñe a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendan, ya? Entonces, estos cargos eran de entera confianza. Eran personas preparadas, personas educadas para administrar el gran imperio de los incas. Muy bien. Entonces, frente a un ayu, a los 4, el imperio incaico tan grande, el Inca lo dividió en 4. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo y Cotisuyo. Ya está. Y en cada suyo colocó a un hombre de su entera confianza. ¿Cómo se llamó ese señor? Suyuyuk Apu. Ya lo sabemos también, porque fue clase pasada. Y este Suyuyugapu tenía que velar por este espacio territorial. Se reunía con el Inca cada cierto tiempo. ¿Cómo era la reunión? De 5 personas. El Inca y sus 4 Suyuyugapu, que por cierto, eran su consejo imperial.
Era como decir, el presidente ahora con sus ministros. ¿Ya? Era el Inca con sus 4 suyuyucapu. Cada uno de ellos representaba a un suyo de los 4 que formaban el Tahuantinsuyo. Listo. Pero para que este suyo se dé, este espacio territorial se dé, estaba conformado por varios unos, que eran grupos de 10.000 familias. ¿Y cómo se llegaba a eso? Desde cero. Una familia, pisca, familia. 10 familias se decía chunca. Miren, Juk, Iskay, Kimsa, Tawa, 4 pisca, pisca es 5, chicos, no lo olviden. Pisca es 5 familias. Entonces acá yo tengo pisca, familia de 5. Miren, pisca 5, no lo olviden. Chunca 10. Chunca 10. Ahora, si yo digo pisca 5 y chunca 10, son 50 familias. Pisca chunca. ¿Ya? ¿Sí? Pisca es 5. Juk, Isca y Kimsa, Tawa, pisca. Ya está. Y sigo. ¿Ya? A ver, para acordarme si me acuerdo de los 10 todavía. Juk, Isca y Kimsa, Tawa, pisca. A ver, no me olvidé. Ay, Dios. A ver. Juk, Isca y Kimsa, Tawa, pisca, Octa, Hanchis, Púa, Iscon, chunca. Ya tenemos chunca. Chunca es 10. Y pisca es 5. Entonces, pisca, 5 familias. Chunca, 10 familias. Y 50 familias, Miss, ¿cómo se dirá? Pisca chunca. Pisca por chunca. Claro, pisca. Ah, sí, muy bien, qué inteligente Joshua. Lo estamos multiplicando nada más. Y Pachaca es 100 familias. Y 500 familias, pisca Pachaca. Pisca por Claro, porque Pachaca. recuerden que pisca es 5. Entonces, el pisca lo vamos a llevar siempre, acuérdense. Entonces, Pachaca 100, 500, pisca Pachaca. Ahora, si Guaranca es 1000, ¿cuánto será 5000? Pisca Guaraca. Pisca Guaranca. Muy bien. Otra vez, chicos, porque tienen que acordarse porque las preguntas van a venir sobre esto. Los incas se organizaron de esa forma maravillosa y estructuraron el imperio de los incas, de menor a mayor. A mí me parece increíble. A ver, Pisca, 5 familias. Chunca, 10 familias. 50 familias, Pisca Chunca. Pisca chunca. Perfecto. Si Pachaca son 100 familias, ¿cuántos serán 500 familias? Pisca Pachaca. Pisca Pachaca. Muy bien. Y si 1000 familias es Guaranca, ¿cómo se llamarán 5000 familias? Pisca Guaranca. Pisca Guaranca. Muy bien. Y de 5000 familias pasamos a 10.000, que eran los uno. Uno, no uni. Acá me he equivocado, chicos. Disculpen. Uno. Uno significaba 10.000 familias. Y varios Entonces, unos el uno conformaban significa un suyo. Claro, varios unos conformaban un suyo. Y 4 suyos al gran Tahuantín, soy yo. y ya tenemos al gran imperio de los incas. Maravilloso, ¿no? Ahora dividen Entonces, varios unos forman un suyo, suyo. un suyo. Y 4 suyos El forman Tahuantinsuyo. el imperio. Claro, porque ¿se acuerdan los 4 suyos? ¿Cómo se llamaron? Chincha y suyo. Tahuantinsuyo. No, Ah, cada uno. Chincha y suyo, Cotisuyo, Antisuyo y Contisuyo. Porque eran por regiones, pues. Eran 5, territorio grandazo. ¿Cómo iba a gobernar el Inca? Tenía que tener gente que lo ayudara, gente de entera confianza. Entonces, a ver, y ahora acá hay otra cosa. El señor que dirigía esas 10.000 familias, lo elegía el Inca. El Inca que dirigía las 5.000 familias, también lo elegía el Inca. Este líder que dirigía a las 1.000 familias, también lo elegía el Inca. Pero de 500, 100, 50 y para atrás toditas, lo elegía la comunidad de manera democrática.
por el tiempo de un año. Y al año volvían a cambiar. No era por 4 años, era al año nada más. ¿Ya? Entonces, Pisca Chunca, Pachaca y Pisca Pachaca lo elegía la comunidad. Y a partir de Guaranca, que son 1000 familias, 5000, 10.000, el suyo, todos ellos lo elegía el Inca. Y eran personas Entonces el Guaraca, el Pisca familias. Guaraca y el Juni lo elegía el Inca, mientras que los demás de 500 hacia 5 familias lo elegía la comunidad, ¿no? Así es. Muy bien, así es, ¿ya? Entonces, para que no se olviden, solamente recuerden que 5 es Pisca y 10 es Chunca. Nada más, 2 Pisca, Chunca, ya está. Y ahí facilito vamos a poder resolver. Y qué gran forma, increíble, a mí me parece maravilloso. Muy bien. Ahora vamos, esa era la parte administrativa. ¿Y para qué el Inca, profesora, hacía tantas cosas? ¿No? ¿Era para saber cuántos habitaban en el imperio? Sí, era una manera de hacer encuesta, de tener controlada la población. No solamente para tributar, sino también ya les explicaba cuando había un terremoto, cuando había una sequía. Entonces había alimentos que en las colcas, así se llamaban estos grandes espacios donde se guardaban alimentos. Y recuerden, mis queridos estudiantes, y ustedes me dirán, Miss, pero los alimentos se malogran. Sí, pero en el Cusco hay espacios debajo de los cerros que son como cuevas, que son medio helados. Chicos, de verdad que parecen refrigeradoras naturales. Qué increíble, qué inteligencia han tenido estos incas. A mí me sorprendió mucho cuando visité estos lugares. Entonces los incas Ahí inventaron los refrigeradores. no inventaron, hijo, no. Ellos son las cuevas porque, bueno, definitivamente ahí es un poco de frío, pues no es como acá, ¿no? No es como en la costa. El clima es un poco más frío. Pero en estas cuevas, Joshua, hay una temperatura muy parecida a nuestra refrigeradora, ¿no? Que eran como refrigeradoras naturales, enormes cuevas, y ahí guardaban ellos sus alimentos. Pero también, recuerden que de los tiahuanaco, ellos aprendieron qué cosa, a deshidratar la papa, y el chuño se puede guardar muchísimo tiempo. Aprendieron a deshidratar la carne, que era qué cosa, el charqui. Así que el charqui podía estar guardado muchísimo tiempo y no se malograba. Y hasta ahora esas técnicas ancestrales las seguimos practicando. El chuño es muy rico. Hacemos las mazamorras, los postres. Cuando alguien se enferma del estómago, el médico dice, hágale la mazamorra de chuño, ¿no? El chuño es un almidón muy suave, de verdad muy suave para todas las dietas. Muy bien, chicos. Entonces, miren ahí, para poder luego con estos productos entregarle a estos pueblos que habían sufrido la sequía. Por eso, según los estudios que se ha estudiado a estos cráneos, a estos osamentas, a los huesos de nuestros ancestros, no se ve que los incas hayan sufrido desnutrición, anemia, dientes malobrados, producto de que ellos han sido desnutridos. Y ahora tenemos a una población en el Perú con desnutrición, a chicos con desnutrición aguda. Es increíble, pues, ¿no? Como en pleno siglo XX pasen esas cosas y anteriormente no. Muy bien. Entonces, ahora, chicos, pasamos a la organización social. Ya vimos la parte administrativa. Estuvo basada en el número en los decimales de 10 en 10. Acuérdense. En la organización social, vamos a ver que el AYU fue la célula básica de la sociedad. A mí me parece maravilloso. Así como la familia es la célula básica de la sociedad ahora, el AYU era la célula básica de la organización. En él se unían los individuos que tenían parentesco común por línea paterna, ¿ya? En la cima de esta organización social estaba el Inca, definitivamente, ¿ya? El Inca era el Zapaquinca, pues el hijo del dios Sol, en la parte de arriba, ¿no? Cabe decir, en la cúspide de esta organización. Miren acá, a ver chicos, vamos a volver, el Zapac Inca, arriba. Luego, ¿quién venía? La nobleza, que era la familia, la panaca real, la familia del Inca, ¿ya? Pero no era todas las familias, recuerden que el Inca podía tener muchas esposas, aquí no venían todas, solamente venía la colla oficial, colla, palabra quechua que significa esposa,
¿ya? ¿Quién era la hermana? Según la forma de vida de los incas, para ellos era normal, chicos. Ahora no, ahora uno respeta al hermano y a la hermana, por favor, ¿ya? Pero en esta época, así vivieron ellos, pues esa fue la cultura que ellos tenían. El inca se tenía que casar con la hermana mayor. Y esta hermana, el producto de ellos dos, nacía el Lauqui, que era el príncipe, aquel que iba a ser heredero de la corona, uno de sangre pura inca, ¿no? Esa era la forma de pensamiento que ellos habían aprendido. Ya, muy bien. Y luego venían los curacas. Los curacas eran la máxima autoridad de todas las etnias que habían sido conquistados. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en los incas, cuando se expandían, ellos iban y conquistaban. Por ejemplo, conquistaban a los ayamarcas. Los ayamarcas tenían su curaca, pues, ¿no? Su representante, su líder. Estos eran los representantes. Este curaca, cuando era conquistado, su personal pasaba a trabajar para el Inca, pero ellos mantenían su origen, su categoría, en otras palabras, de señores. No vayan a pensar ustedes que por ejemplo, cuando los incas anexan y le ganan la batalla a los chimús, a los señores del valle, estos que vestían de oro y plata, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Ya, los chimús, que ellos se desarrollaron en el norte del Perú, donde se han encontrado las momias con más oro y plata en todo el Perú. ¿Ya? Cuando ellos ganaban la batalla, entonces los hombres llegaban bueno, a respetar pues al Inca y lo reconocían como Zapac Inca. Pero la familia de clase noble, los reyes, estos que gobernaban, pasaban a formar pues parte de una dinastía del imperio, a ese nivel. No vayan a pensar ustedes que acá era el Inca, el gran Chimucapac, iba a ir a limpiar los zapatos del Inca. No, 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 mis queridos estudiantes. Respetaban su nivel de familias adineradas, de familias que habían, que bueno, que estaban muy, muy por encima pues del pueblo, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos en la parte social a los hatun runas. A mí me gusta mucho esta palabra quechua, ¿ya? Los hatun runas eran los hombres comunes y corrientes. En la actualidad, ¿quiénes serían los hatun runas? La, La población. la población, los campesinos, los agricultores, ¿no? De los campos, los trabajadores de personal de limpieza, los trabajadores sencillos, los que venden, los que hacen algunas cositas, no el pueblo en sí, ¿no? Muy bien, ellos serían los Hatunrunas. Sobre ellos caía el peso más grande del imperio. Ellos tenían que trabajar en las tierras del Inca, ¿no? En las tierras del Sol, y también en sus propias tierras, y aparte todavía tener tiempo para construir estos grandes palacios, el Coricancha, el Sacsayhuamán, y todo lo hermoso y maravilloso que fue la construcción del imperio de los incas. Tenemos a los llanas y aquillas. Eran sirvientes exclusivos y permanentes del Inca. No eran cualquier persona. Solamente atendían al Inca y a su familia, la panaca real. Eran sirvientes especiales, así como ahora hay personas que trabajan en casas sencillas y hay personas que trabajan y sirven a la nobleza, por ejemplo, a los reyes de Inglaterra. Estas no son cualquier personas que están preparadas, que conocen pues todos los protocolos que uno desconoce porque uno no es noble, pues no, nosotros somos gente humilde, que vamos a entender de todas esas cosas. Bueno, entonces, los llanas y los aquias eran sirvientes exclusivos de los incas y sus panacas reales, familias reales, ojito, ¿ya? No eran sirvientes de todos, solamente del inca y sus panacas reales. Los mitimaes eran grupos de enviados a colonizar nuevos territorios. Eran grupos de familias que, por ejemplo, hay un territorio que se había conquistado recién, desconocía cómo era la forma de costumbre del imperio de los incas, a cómo se adoraba al sol, etcétera, etcétera, todo lo que formaba parte de la cultura inca. Y estos mitimaes eran grupos de familias que iban y empezaban a hacer comunidad juntos, ¿no? A explicarles cómo eran, a enseñarles, y los mitimaes viajaban, pues, ¿no?
Un tiempo estaban, por ejemplo, por decirles, en el norte, otros en el sur, y así ellos iban visitando muchos lugares. Mitimaes, grupos enviados a colonizar nuevos territorios y a enseñar las formas de vida del imperio de los incas. Los yanaconas eran los criados de los nobles, es decir, eran la servidumbre, pero ya no solamente de la panaca real, eran de los otros nobles, de las dinastías, ¿no? Del Urincusco, de los hermanos del Inca, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De las otras esposas de los incas. Recuerden que el Inca podía tener varias esposas, entonces ellos tenían un grupo especial y estos eran los yanaconas. Los llanas ¿Qué y eran yaquias, los sirvientes de los sirvientes? no, los llanas y los yaquias, a ver, nosotros tenemos la idea de un inca con su familia y sus hijos, ¿sí o no? Pero recuerden que el inca podía tener varias esposas, pero no vayan ustedes a pensar que en el palacio donde vivía la esposa real iban a vivir las otras esposas, pues. Eso no es ético. Las otras esposas y los otros hijos vivían por otros lados. En el Palacio Real con el Inca solamente era su colla oficial, su esposo oficial y sus hijos, aquellos que iban a heredar la corona. Y las familias, pues chicos, no son muchos, 10 habrán sido, ¿no? Papá y mamá ya están ahí. Pero los otros nobles, porque también habían otros nobles, los otros hijos del Inca que tenía con las otras esposas, pues el Inca podía tener muchas esposas. Si Huayna Cápac llegó a tener 200 hijos, entonces, esos eran los otros nobles, no la panaca real. Ojito, hay una diferencia entre la panaca real y los nobles, ojito, ya. Y los yanaconas atendían a los otros nobles, no a la panaca real del Inca. Y por último teníamos a los piñas. Como su palabra lo dice, no es una chacota aquí en el Perú decir, oye, estás piña. No sé si ustedes han escuchado, pero por acá se habla así. Piña era esclavo, pues, ¿no? Era que en las batallas habían sido, cuando habían dado mucha lucha, entonces ellos ya no eran sometidos, sino que eran soldados, eran esclavos ya. El Inca podía disponer de sus vidas para hacer sacrificios o para que hagan lo que él deseara, ¿no? Eran los esclavos. No tenían ellos voz ni voto. Ellos no podían decidir sobre su vida. Iban donde el Inca les decía. ¿No? Ser esclavo debe ser muy triste, mis queridos estudiantes. Muy bien. Entonces, ahí estamos. En la cima de la organización social y política, el Inca, considerado el Zapac Inca, ¿no? Ya sabíamos que su palabra era ley. Él estaba casado con la colla oficial y sus hijos, el hijo varón era el Auqui, era el príncipe. Y si tenía una hija, esta era una ñusta, palabra quechua que significa princesa inca. Muy bien. El Inca, por cierto, era asistido por un grupo de hombres llamado orejones, funcionarios y sacerdotes que pertenecían a la nobleza, ¿no? No podían ser de otra manera. Ellos decían que tenía que ser eminentemente un orejón cusqueño. El Inca, ya hemos hablado del Lauqui, la Colla, que era la esposa principal, la élite cusqueña, que eran los otros hijos, las dinastías, ¿no? Del Urincusco, del Unincusco, las élites locales, que eran los hombres grandes, líderes de otros pueblos que habían conquistado los incas y que seguían manteniendo su nivel. Les he explicado eso también, mis queridos alumnos. Y los Hatunrunas, que eran el hombre común de los pueblos, ¿no? Los Mitimaes, que se iban a conquistar, a colonizar a otros pueblos y a darles a conocer cómo eran la forma de cultura del imperio del Inca, y los yanaconas, quienes dependían completamente del Inca, ¿ya? Porque habían perdido su vínculo familiar, su grupo familiar. Muy bien, chicos. Hasta acá todo con respecto a la organización política y social del gran imperio de los incas. ¿Alguna pregunta? No, mire, yo sí entendí todo. Muy bien. A mí me da mucho gusto, ¿no? Porque miren qué maravilloso. A mí me parece una forma maravillosa, uno, primero, el cómo ellos han estructurado para saber cuántas personas habían dentro del imperio de los incas, ¿no? Hoy día nosotros comparamos y se supone que este bono familiar que se está dando no está llegando a la gente más necesitada.
Entonces, ¿qué implica eso, mi querido Joshua, mi querido Alexander? En nuestro país, con tecnología de punta, porque ahora podemos hacer un programa en el cual podamos colocar a todas las personas a través del SIS, a través de todos los programas sociales que tiene el Perú y saber cuántas personas pobres existen. Y no lo sabemos. Y sin embargo, en la época del Imperio Incaico, de la forma más sencilla, a partir de 5 familias, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 10.000, un suyo, y un suyo, el Intahuantín suyo, habían coberturado la asistencia para toda la población. De tal manera que por ello sabemos que a la llegada de los españoles éramos 12 millones. Y el Inca ni siquiera tenía celular para calcular. Así es, ni siquiera tenía celular. ¿Cuál era su comunicación del Inca? Los chasquis. Personas que corrían de un lugar a otro y que Eran los podían llegar, mensajeros del Inca. los mensajeros del Inca y podían llegar a los 4 suyos. Así podían Ahora que me escuchar. acuerdo, hizo un PowerPoint sobre cuando los españoles llegaron al Imperio Inca. Y en una de las estos dice, un chasqui le fue a decir a los grupos españoles que vayan para que vean al Inca. Sí. Pero es verdad. Y miren, se dice que el Inca comía pescado fresco. Y yo me sorprendo, ¿no? El Inca, o sea que el chasqui recogía el pescado fresco y corría. Definitivamente no era el mismo chasqui. Recuerden que en cada tambo, en cada lugar había un tambo. Y ahí descansaba el chasqui. Y le daba la posta a otro chasqui que estaba ahí, que ya lo estaba esperando. Porque él tocaba de lejos su pitito. Entonces el otro ya sabía que venía, inmediatamente salía, se ponía en posición de correr, cogía pues el paquete, lo que iba a llevar y seguía corriendo hasta que iba a llegar a otro tambo, ¿ya? Donde también hacía lo mismo, tocaba su pututo chiquito. El pututo es un, ¿no? Que fácilmente se puede escuchar muy lejos, el otro escuchaba, salía y así dice que el Inca comía pescado. Qué increíble. ¿Mm? Qué forma de organizar. Ahora que veo sobre chasqui, parece esas de los juegos que se tienen que Claro. pasar un palo